Buenos días. La validez de la palpación estática es un problema que afecta por igual a la fisioterapia, a la osteopatía y a la quiropraxia. Este medio diagnóstico en la literatura científica tiene una escasez validez y una muy mala relación inter e intraexaminadora. Vamos a repasar entonces en este video los datos de la literatura científica sobre este tema. Fryer et al. indican que hay poca fiabilidad de la palpación de la pelvis, pero que el entrenamiento permite un aumento de la fiabilidad intraexaminadora e interexaminadora. El estudio de Degenhardt indica que el entrenamiento por consenso mejoró la fiabilidad interobservadora de las pruebas palpatorias osteopáticas comunes de la columna lumbar. En el estudio de Degenhardt, después del entrenamiento por consenso, la fiabilidad mejoró subiendo al rango moderado para los cambios en la textura del tejido, capa de 0,45, al rango sustancial para las evaluaciones del dolor, capa de 0,68, la fiabilidad de la simetría posicional mejoró, capa de 0,34. Los autores concluyen que el entrenamiento por consenso mejoró la fiabilidad interobservadora de las pruebas palpatorias osteopáticas comunes para la columna lumbar. En 2 de las 4 pruebas que se estudiaron, textura del tejido, sensibilidad dolorosa, se lograron valores de capa aceptable para las pruebas clínicas después del entrenamiento por consenso. El estudio de Kim et al. Buscó la fiabilidad de la palpación entre examinadores para la pelvis. Esta fue significativamente mayor para el nivel de la espina ilíaca posterior-superior que para la cresta ilíaca. Los niveles vertebrales a altura de las EIPS, identificadas por palpación, variaron desde el espacio L5-C1 hasta la apófisis espinosa de S2. Y los niveles vertebrales a altura de la cresta ilíaca variaron desde el espacio L2-L3 hasta la apófisis espinosa L5. Kmita y Luca estudiaron la fiabilidad de la exploración intra y extraexaminadora para identificar la simetría de los puntos de referencia anatómicos indicativos de disfunción somática pélvica. La palpación más fiable se encontró en la medición de la posición de los ángulos inferolaterales del sacro, de la IAS y del meleolo interno. La fiabilidad de la exploración física con los puntos de referencia anatómicos indicativos de disfunción somática pélvica generalmente se encontró baja. Hanlin et al. Indican que los índices de acuerdo reportados son generalmente bajos en la palpación de la columna vertebral y de las articulaciones sacroiliacas. No existen diferencias significativas entre los métodos de palpación. Ninguna forma de palpación estática puede considerarse superior a la otra. Stovall et al. Al estudiar la fiabilidad de la evaluación palpatoria de la asimetría en la columna vertebral de la pelvis, indican que esta es insuficiente, pero que los estudios son de calidad heterogénea. Se necesita más investigación para comprender mejor la fiabilidad de los métodos de evaluación de la asimetría en medicina manipulativa. Schneider et al. En su estudio sobre la capacidad a localizar realmente por palpación las referencias óseas, indican que los examinadores identificaron una espinosa en el 91% de las evaluaciones vertebrales. La identificación correcta del nivel vertebral ocurrió en el 69% de los casos. La precisión dependió de la experiencia del examinador
de la presencia de anomalías anatómicas y del índice de grasa corporal. Sutton et al., colocando una cuña oculta en el tacón de 5 milímetros para alterar la altura de la columna vertebral, evidenciaron una fiabilidad interexaminadora pobre en la detección de las asimetrías de las EIPS. Indicaron que la educación palpatoria en osteopatía debe ser revisada. Copperstein y Kay también indican que los métodos actuales de palpación para la simetría de la IPS tienen una fiabilidad interexaminadora insuficiente y que se deben buscar métodos mejorados. Copperstein et al. Indican que la palpación de los tejidos blandos que cubren las crestas ilíacas corresponde al nivel L3-L4 en lugar de L4-L5 como presumido. Según Beynon et al., la palpación estática es moderadamente fiable en general. Beynon et al. Indican que si la palpación estática fue moderadamente fiable en general, sin embargo, se encontró un mayor acuerdo dentro de la columna torácica media. Conclusiones sobre la palpación estática. La palpación diagnóstica de la pelvis es la más problemática. Globalmente, la fiabilidad interexaminadora es pobre y mucho peor que la fiabilidad intraexaminadora. Es probable que la metodología utilizada para realizar estos estudios se debe mejorar. A lo mejor no es la más adecuada. La elección de los examinadores no es la más adecuada tampoco. Es necesario que cada examinador haya recibido una formación idéntica. Si no, es poco probable que los resultados sean adecuados. Es interesante observar que en estudios que emplean un sistema adaptado de formación, como en ATSU, en Carlsville, la fiabilidad interexaminadora de los estudiantes en osteopatía aumenta mucho. Es aconsejable utilizar para el aprendizaje de la palpación estática en terapia manual el modelo de ATSU. Parece claro que los métodos de enseñanza de la palpación de la simetría ósea deben mejorar. El modelo de enseñanza de la palpación de ATSU es el siguiente. Schneider et al. Utilizaron un bloque de madera de apófisis transversas, cubierto y no cubierto, y modelos de apófisis transversas de una columna lumbar para simular un rango de asimetrías posicionales de las apófisis transversas. Para el modelo de bloque de apófisis transversas de madera descubierto, que era la evaluación 1, los estudiantes identificaron correctamente la dirección de asimetría con una probabilidad de 0,89 para 1 milímetro de asimetría, umbral del 80%, de 0,24 para 2 milímetros, umbral del 90%, de 0,95 para 3 milímetros, umbral del 95%. Para el modelo de bloque de apófisis transversas de madera cubierto, los estudiantes identificaron correctamente la dirección de simetría con 0,80 de probabilidad para 1 milímetro, 80% del umbral, 0,92 de probabilidad a 2 milímetros, 90% del umbral, 0,98 de probabilidad a 3 milímetros, 95% del umbral. Para el modelo de apófisis transversas del raquis lumbar descubierto, los estudiantes identificaron correctamente la dirección de la simetría con una probabilidad de 0,93 a 2 milímetros, umbrales del 80% y 90%, 0,95 a 3 milímetros,
umbral del 95%. Para el modelo de columna lumbar cubierto, los estudiantes identificaron correctamente la dirección de la simetría con una probabilidad de 0,87 a 4 milímetros, umbral del 80%. Volviendo a las conclusiones, no olvidar que la palpación estática no es el diagnóstico principal y que éste reposa en un conjunto de tres elementos: test de provocación del dolor, palpación estática, palpación dinámica, es decir, test de movilidad. Tampoco se puede ignorar la inspección del paciente y los test ortopédicos, que hacen parte de la detección de las disfunciones mecánicas osteopáticas. La calidad de los estudios es muy variable. Existen sesgos. Se plantea el problema de la técnica de palpación utilizada, que varía de un estudio a otro. Para la palpación de los puntos de referencia ósea de la pelvis, se recomienda la metodología de Fred Mitchell DO. Se debe mejorar los protocolos de formación para la palpación estática, particularmente en fisioterapia. La metodología de entrenamiento propuesta por Schneider Real parece muy eficaz. Aquí podéis encontrar la bibliografía utilizada para la realización de esta presentación. Les agradezco por su atención.